Hola a todos y a todas. El día de hoy vamos a ver un tema un poco diferente. Ya no vamos a estar hablando ni de reglas cohesivas, ni macroreglas, ni nada parecido. Hoy vamos a ver un tema que probablemente les recuerde a sus clases de español de la primaria o de la secundaria, pero pues en realidad el tema gramatical es súper importante para la correcta comunicación escrita de los científicos sociales, ¿no? Y de las científicas sociales. Pues tristemente muchos de nosotros no nos acordamos tanto de estas clases de español de hace años, por lo que la clase de hoy la vamos a ocupar para refrescar un poco nuestra memoria. Y bueno, para empezar vamos a recordar qué es la sintaxis. No, la sintaxis es el área de la gramática que tiene que ver con el orden de las palabras de la oración y cómo se combinan para expresar ideas. Entonces, acordémonos que en el español las oraciones siempre van a seguir pues de manera natural cierta sintaxis, ¿no? Esto lo vamos a ver más claro un poquito más adelante, pero para esta discusión también es necesario recuperar este concepto de acá, el de la oración. Entonces, siempre que estamos hablando de oraciones, sabemos claramente que es una oración porque entendemos que la oración es la unidad más pequeña de sentido completo en sí misma. Entonces, en otras palabras, la oración consiste como en una o más palabras que expresan una idea completa, ¿no? Entonces, bueno, aunque existen ciertas oraciones como qué horror, ay, qué horror, que, bueno, esto no se compone de un sujeto y un predicado, ¿no? Entonces, la verdad es que en español estos son casos excepcionales, ¿no? En general, el orden lógico de cualquier oración es sujeto, núcleo del predicado y complemento del predicado. Entonces, pues esto probablemente ya se empiecen a acordar, ¿no? El sujeto de la oración es el que realiza la acción del verbo y puede ser singular o plural, ¿no? El singular sería como Mauricio pinta y plural llegan a la cárcel muchas personas inocentes. Entonces aquí les estoy marcando el sujeto y si se dan cuenta las oraciones se distinguen porque la primera está en voz activa y la segunda está en voz pasiva. Entonces esto altera un poco el orden de los elementos de la oración y pues la primera se lee más fácil y la segunda pues es un poco, o sea, sí se entiende, pero se lee un poco más lenta. Pero bueno, ya vamos a ver esto un poquito más adelante. Ahora vamos a pasar con el núcleo del predicado, también conocido como núcleo verbal. Eh, y bueno, este debe ser como obligatoriamente un verbo conjugado, o sea que puede notarse en la persona o en las personas que están ejecutando la acción. Entonces las siguientes oraciones, aquí les voy a marcar el núcleo verbal. La primera es el celular suena cada 2 minutos. Aquí es esta, suena. Nadie sabe la verdad sobre Anonymous, sabe, y en la esquina de enfrente se están tomando unas caguamas. Y bueno, está claro que, o sea, en oraciones simples como estas, pues no hay así como muchísimo problema para localizar el núcleo verbal. Bueno, al menos eso esperamos, ¿no? Pero está muy fácil. Pero puede pasar que el lector puede llegar a confundirse cuando se trata de oraciones compuestas. Entonces, las oraciones compuestas poseen forzosamente más de un verbo conjugado. O sea, por cada verbo conjugado que hay entre las mayúsculas y el punto, hay una oración. Pero si hay dos verbos conjugados, hay dos oraciones dentro de esta mayúscula y este punto. Entonces, aquí está el ejemplo, ¿no? Mi novia canta Bad Bunny mientras leo. Entonces aquí podemos ver cómo en realidad existen dos oraciones. La primera sería mi novia canta Bad Bunny y la segunda es mientras leo, mientras yo leo, ¿no? Como está conjugado en primera persona. Entonces cada oración tiene su sujeto y su núcleo del predicado, pero las oraciones compuestas también pueden ser de varios tipos. Entonces, el primero de estos tipos puede ser oraciones compuestas coordinadas, que un ejemplo sería
yo recibo mis quincenas y el SAT me las quita. Después están las independiente más subordinada, que es mi ajolote come tubis cuando tiene hambre. Y después está independiente más 2 o más subordinadas. Entonces, esta sería: el inspector quería que los comerciantes le regalaran productos a pesar de que esta práctica contraviene la ley. Entonces aquí podemos ver que tiene 2 oraciones subordinadas, ¿no? La primera es esta y la segunda es esta y la oración principal es esta. Y en el caso del ajolote, pues la oración principal es esta y la subordinada es cuando tiene hambre. Y bueno, así podemos entender, entendemos que una oración subordinada es aquel grupo de palabras que posee como un sentido completo, pero que depende a fuerza de otra construcción gramatical. O sea, en las oraciones simples hay un solo verbo conjugado y en las oraciones compuestas hay 2 o más. Entonces, toda oración simple es independiente porque no depende gramaticalmente de ninguna otra. Pero cuando se trata de oraciones compuestas puede existir entre ellas una oración de coordinación o de subordinación. Entonces, las oraciones coordinadas existen de forma independiente y se juntan para trabajar en conjunto. Entonces, ya vimos el primer ejemplo, ¿no? Otro ejemplo podría ser: me gusta el cine, pero no tengo tiempo para verlo. Las conjunciones más comunes que se emplean en la coordinación son y, pero, más, cuando, etc. Entonces, cuando encuentren una de estas palabras, probablemente estén enfrente de una oración coordinada. Y después, las oraciones subordinadas siempre dependen de una oración principal. Entonces, la oración subordinada no puede existir como de manera independiente porque se subordina a la que sí puede existir por sí misma, ¿no? Entonces, los siguientes conectores igual son como detectores de oraciones subordinadas y son qué, cuál, cuáles, cuyo, cuya, cómo, cuándo, cuánto, conforme, según, mientras, pues y sí. Entonces aquí hay como un par de ejemplos. El primero es: encontré la llave de mi casa, la cual había perdido en el parque. Esta es la oración subordinada que no puede existir sin la primera. Y el segundo ejemplo es: me regalaron los muebles que no querían. Entonces aquí pasa lo mismo, que no querían no puede existir sin la primera. Y bueno, creo que ya con esto podemos saber qué quiere decir el profe cuando siempre nos está regañando que por qué ponemos oraciones subordinadas como si fueran independientes o cuando nos hace ahí como la nota de que convirtemos ciertas oraciones en oraciones principales, pues se refiere a esto. Entonces ya espero que lo puedan hacer en sus trabajos finales o en cualquier trabajo que hagan y buena suerte. Ya nos veremos luego y espero que estén bien. Yes.